Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciada, muy claro. Ya. Sí, gracias, muy amable. No los escuchaba, pero ya. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, licenciada. Bien, licenciada, gracias. Qué bueno. Por favor, encienden su cámara, los que siempre me acompañan por ahí. Bueno, muchas gracias. El día de hoy únicamente finalizo con ustedes algunos, bueno, el tema de elementos esenciales, que necesito que finalicemos ya con ese tema. Y el licenciado Clavería va a continuar con ustedes también, que tiene todavía algo ahí pendiente sobre la nulidad. Bueno, el día de ayer analizábamos qué es los vicios del consentimiento, ¿verdad? El cual se encuentra regulado en el artículo 1257 del Código Civil. Y analizábamos que un vicio es una circunstancia que afecta un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el artículo 1257 establece cuáles se consideran como vicios del consentimiento y regula que se considera vicio del consentimiento el error, el dolo, la simulación y la violencia. Entonces, ayer analizamos lo que es el error y el dolo, ¿verdad? También mencionábamos que en el negocio jurídico, cuando se dan estos vicios del consentimiento, se puede solicitar la nulidad absoluta, ¿verdad? La cual indicábamos también que no hay un plazo establecido en el Código Civil respecto a este tipo de nulidad. Porque se supone, ¿verdad?, que si un negocio jurídico se encuentran estos tipos de vicios del consentimiento, no debió nacer a la vida jurídica. Por lo que se puede promover o se puede solicitar. No nacen a la vida jurídica, ¿verdad, licenciado? ¿Licenciada? Bueno, se supone, ¿verdad?, que no debió haber nacido a la vida jurídica. Pero si en un caso nació a la vida jurídica, que ustedes lo hayan engañado, ¿verdad?, con un negocio y que sí surge a la vida jurídica, entonces usted puede solicitar la nulidad absoluta. Sí. Es allí donde se puede impugnar. Se puede impugnar eso, ¿verdad? Que se haga sí, la nulidad absoluta. Así es, porque si usted se da cuenta que sufrió un engaño, ¿verdad?, al celebrar ese negocio jurídico, usted puede solicitar la nulidad de ese tipo de negocio. Entonces, en el código no establece el plazo de nulidad absoluta, pero sí en la nulidad relativa, ¿verdad? Entonces, eso era como un pequeño resumen de lo que platicamos el día de ayer. Hoy continuamos con el tema de la simulación como vicio del consentimiento. Ayer también les indiqué una definición sobre lo que es simulación. Se los voy a repetir para que llevemos ahí
Licenciada, una pregunta, perdone. Sí, cuénteme. Fíjese que usted habló de, ahorita le digo, del artículo 1257 en donde habló del error, del dolo, de la simulación y habló de la violencia. Pero Ujú. la violencia no dio ningún concepto. No, todavía nos falta. Ah, bien, gracias. No, no se preocupe. Después de la simulación, vamos a continuar con el análisis de la violencia. Licenciada, muy buenas noches. Disculpe, solo una pequeña inquietud. Por Ajá. ejemplo, en el artículo 1301, al final hace mención donde dice que los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son revalidables por confirmación. Ajá. Perdonen, pudiera apoyar un poquito en eso porque me queda un poquito de confusión. Sí, Disculpe. con mucho gusto, María. Lo que platicábamos, lo que les indicaba al inicio. Un negocio jurídico que tenga vicios del consentimiento, que sea contrario al orden público, que sea contrario a las leyes, no debió nacer a la vida jurídica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nace a la vida jurídica? Es el hecho de que se da mucho en la práctica, de que las personas se dan cuenta hasta días después o años después de que fueron engañados, ¿verdad? Entonces, una vez el juez declare la nulidad absoluta, este segundo párrafo de este artículo lo que quiere decir es de que el negocio que nació a la vida jurídica regresa a su estado normal. Eso es lo que quiere decir, que no produce otro efecto más que regresar a su estado normal. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Bueno, ahora sí. Continuamos con simulación, les indicaba. Va. Simulación es la declaración de un contenido de voluntad real emitida conscientemente y de entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Entonces, la simulación existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal, es decir, que se acredita otro propósito a ese negocio jurídico. Entonces, al respecto, el Código Civil establece en el artículo 1284, alguien que me apoye ahí con la lectura. Artículo 1284. La simulación tiene lugar, primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Bueno, hasta ahí. Gracias. Aquí este artículo es muy claro, ¿verdad? Tal como les indicaba que en la simulación el efecto principal que lleva ese vicio del consentimiento es una apariencia. Se le da una apariencia determinada a un negocio jurídico para que éste se lleve a cabo, ¿verdad? Por ejemplo,
este tipo de simulación que establece el Código Civil se refiere a un engaño a terceros con la apariencia de un acto o contrato. Y para que la simulación sea considerado como un vicio del consentimiento, se necesita la concurrencia que su fin definitivamente debe ser ilícito, ¿verdad? Y que además de eso cause un daño y un perjuicio. Un dato esencial en la simulación, como les indicaba, el fin de la simulación es cuando dos personas se ponen de acuerdo en celebrar, en concretar y realizan un negocio jurídico con el fin de hacer un daño a un tercero. Entonces son dos sujetos activos, digamos. ¿Quién será el sujeto pasivo en este caso? Es la persona en virtud del cual acepta ese negocio jurídico con esa apariencia, con ese engaño. Y ese sujeto pasivo no va a tener el conocimiento, ¿verdad? De que este negocio es ilícito. ¿Me entendieron esa parte? Son dos personas que concretan, ¿verdad? Para poder engañar a un tercero. Y este sujeto pasivo no debe tener conocimiento, ¿verdad? Porque ahí ya se cambiaría de figura. Ahora bien, en el artículo 1285 nos establece dos clases de simulación. Por favor, alguien que me apoye ahí con la de lectura. Artículo 1285. La Ajá. simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Muy bien, gracias. En el primer, bueno, en la primera línea, ahí pueden agregar de epígrafe absoluta o solamente marcar, ¿verdad? La simulación es absoluta y en la segunda línea, relativa. Esas son las dos clases de simulación que establece el Código Civil. Entonces establece en relación a la simulación absoluta, cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Por ejemplo, en un caso práctico de este tipo de simulación absoluta, es aquel caso típico en donde una persona es deudor de un banco determinado, ¿verdad? Entonces, pasan años, ¿verdad? Con esa deuda y no la cancelan por diferentes motivos, sufrió desempleo, enfermedad, en fin, ¿verdad? Pasan diferentes situaciones. Por lo que llega un día en el que el banco inicia un juicio ejecutivo, ¿verdad? En contra de ese deudor para poder embargarlo. Entonces, solicitan ante el juez competente que esta deuda sea saldada a través del embargo. Pero resulta, ¿verdad? Que días antes que el deudor sea embargado, él se entera, ¿verdad? Del fin que tiene el banco. Entonces, este deudor se dirige ante un notario con uno de sus hijos, porque resulta que, y lo que le preocupa a él es de que tiene un bien inmueble que está a su nombre, es propietario de un bien inmueble.
Entonces acude ante un notario con uno de sus hijos y le cede esa propiedad a este hijo, ¿verdad? El notario pues realiza su trabajo, inscribe el testimonio ante el registro correspondiente y para el deudor ahí finalizó, ¿verdad? Ya tiene su bien inmueble cubierto y no va a ser sujeto de embargo. Entonces, se lleva a cabo el juicio ejecutivo y todo, y al final sí determinan que tal propiedad sí estaba a nombre, ¿verdad?, del deudor. Inician investigación y todo, pero resulta al final de que esa propiedad ya no se encuentra a nombre del deudor, sino que ya está a nombre de otra persona. Entonces, allí se puede determinar una simulación absoluta, porque el deudor, al ceder la propiedad a su hijo, tenía un fin ilícito, ¿verdad? Porque ahí perjudica al acreedor en cobrar esa deuda. Ese sería un tipo de simulación absoluta. Y sí, se dan muchas situaciones de estas en la práctica, ¿verdad? ¿Algún otro caso parecido que ustedes puedan aportar? Ya más o menos con la idea que les indiqué respecto a este caso. Disculpe, licenciada, una consulta. En este caso que usted está explicando ahorita, tal vez me salga un poquito, pero me queda la duda. Ajá. ¿Qué pasa si el bien es más oneroso que la deuda? Y en este caso, el juez dicta que sí procede esa demanda y si gana el acreedor. Uh-huh. Aunque sea más cara la propiedad, ¿siempre es embargada? Fíjese que sí, porque el bien inmueble en este caso se toma como una garantía. Entonces, si usted llega a un acuerdo con el banco en solventar esa deuda, ya no sería sujeto a embargo, ¿verdad? Pero normalmente cuando se deja de cancelar una deuda, miren, ustedes acumulan intereses y mora. Quizás ustedes, o con las tarjetas de crédito, que a veces sucede mucho, ustedes adquieren una tarjeta de 5,000 quetzales, por ejemplo, y ya no pueden continuar pagándola, ¿verdad? Al cabo de un año ya se les ha acumulado intereses y mora de 20,000 a 25,000 quetzales. El fin del acreedor en este caso siempre va a ser obtener una garantía. Por eso es de que los bancos no dan tan fácilmente un crédito con un monto muy alto, ¿verdad? Siempre aprueban este tipo de créditos, pero con una garantía. Gracias, licenciada. Entonces, muy bien, Marco. ¿Alguien más que se le... Licenciada, y cuando hacen, digamos, una compra al crédito de un vehículo, por ejemplo, Ajá. en un dealer, entonces, el vendedor o la casa del dealer le pregunta al sujeto que quiere comprar el vehículo qué bienes tiene, y en base a esos bienes que tiene, enumera todos los bienes que tiene para poderle dar el vehículo. Entonces, están como en ese caso no podría él, como dueño de la propiedad, haberle pasado esa propiedad, porque ya están resguardados
en ese contrato, ¿verdad? Ya existe una garantía, ¿verdad? Ya existe una garantía. ¿Sí? Ujú. Por eso se ¿Eso da no sería la figura del embargo. alzamiento de bienes? Sí, también, en el caso de los inmuebles, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, esa podría ser el caso de una simulación absoluta. Ahora, en relación a la simulación relativa, en el cual establece siempre el mismo código, en el artículo 1285, es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Por ejemplo, igual también se da mucho en la práctica. Cuando un padre quiere, bueno, a veces lo decimos en broma, ¿verdad? Pero a veces siempre hay un hijo en la familia que es el preferido, ¿verdad? Entonces viene el padre y quiere regalarle una casa. Entonces, igual acuden al notario, pero hacen, como serán escondidos de los otros hijos, ¿verdad? Hacen este tipo de simulación como un contrato de compraventa. Entonces, el papá en este caso no da como una donación el bien inmueble, ¿verdad? Como un regalo, sino que como lo celebran como una compraventa. Pero el hijo nunca va a cancelar, pero ni un quetzal, ¿verdad? Solamente es la simulación de un contrato para que nazca la vida jurídica y no hacer en este caso que sería una donación. Entonces es una apariencia, ¿verdad? Que se le da a este tipo de contrato. Ese podría ser un ejemplo en la simulación relativa. Licenciada, eso se hace para no pagar completamente el impuesto, ¿verdad? También. También, fíjese que en la donación, por ejemplo, ahí se cancela el 12%, ¿verdad? En cambio, si manejan una compraventa y es segunda, ahí van a pagar el 3%, ¿verdad? Entonces, sí se ahorra bastante impuesto. Y este tipo de casos sí se da bastante en la práctica. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, y en un dado caso, antes de que me inicien algún tipo de juicio del banco, ¿puedo vender o siempre caería en simulación? O sea, si antes de que el banco me inicie un juicio, como estaba hablando de las deudas, entonces, si yo vendo antes de que se inicie el juicio, siempre salgo perdiendo, por ejemplo. Es un caso hipotético. Fíjese que en este caso también depende de a cuánto asciende la deuda y cuál fue la garantía, ¿verdad? Porque si usted adquiere una deuda con el banco y esa deuda es hipotecaria, usted ahí la garantía que dio fue su vivienda, ¿verdad? Del inmueble. Entonces, durante ese tiempo que dure ese contrato, usted no puede venderlo, al menos que llegue a un acuerdo con el banco, ¿verdad? Sí, yo hablaba también de que la garantía fuera el salario, digamos, sin garantía hipotecaria, porque ahí sí prácticamente dicen que las deudas no se heredan, pero en ese caso creo que sí. Entonces, yo creo que dando garantía el salario únicamente. Ajá, dando en garantía el salario, ¿cuál era la pregunta que tenía? Si posterior adquiero un inmueble
y ya no termino de pagar la deuda al banco, entonces Ajá, yo para que el banco no me embargue eso, lo vendo antes de que me inicie algún tipo de juicio. ajá. Si su fin es específicamente eso, tal y como usted me lo está diciendo en este momento, para que no sea embargado, entonces ahí sí puede entrar dentro de una simulación, ¿verdad? Ahora, si su fin es vender ese inmueble para poderle pagar al banco, ahí ya no sería ese un tipo de simulación, no sería un vicio, ¿verdad? No sé si le resuelvo Sí, ahí. gracias, gracias, Ujú. ahí está. Va, está bien. ¿Alguien más que tenga alguna aportación referente a este tipo de vicio de consentimiento? Que fíjense que en la práctica, como les digo, sí se da bastante. Se da bastante este tipo. Digamos, Licenciada, licenciada, y en el caso de una pareja de esposos, no le puede vender a su esposo, la esposa no le puede vender a su esposo ni viceversa, ¿verdad? Ujú. Ahí sería digamos, que hay un acto de nulidad en el negocio jurídico, ¿verdad? Sí, ajá, ahí ya hay desde el inicio, ¿verdad? Porque la ley es clara en establecer que entre matrimonios no se puede celebrar este tipo de contratos. Lo que se realiza en la práctica también es como siempre la figura de donación. La Eso es lo que figura de realizamos en donación. la práctica. Ujú, la donación. licenciada, en el caso de las compraventas que realiza que realiza el gobierno, en donde Ujú. inflan los precios, indicando que, digamos, compran un carrito pequeño y le ponen carácter de todo terreno, por decirlo de esa manera, y inflan el precio, ¿eso es simulación o no? Eso ya no sería así. Bueno, si usted acepta el negocio desde el inicio, no es simulación. Pero ahí sí está claro, ¿verdad? Que el fin de ellos es obtener más ganancia, ¿verdad? Pero si usted lo acepta, no es simulación. Al menos que usted determine que, bueno, si usted acepta el precio, inicialmente se lleva a cabo el negocio. Sí se lleva a cabo el negocio jurídico. Bueno, sigamos entonces con, vamos a ver, permítanme. ¿Cuál era el siguiente? No les compartí pantalla, ¿verdad? Yo creo que ahí se quedó, señorita. Vamos a ver, permítanme, porque no, según yo tenía la esenciales. Aquí vamos. Aquí. ¿Me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, señorita. Sí, bueno. Sí, licenciado. Pero no me deja, permítanme. No me tengo inconveniente aquí con mi computadora. Bueno,
Bueno, pero para continuar, el segundo, bueno, el último era el de violencia. Licenciada, una pregunta, disculpe. Ajá. ¿A qué se refiere el artículo 1286 cuando dice que la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico? 1286. Ah, ya. Va. Cuando la ley nos establece que un contrato produce un efecto, es, por ejemplo, en una compraventa, ¿cuál es el efecto ahí? El comprador pasa a ser el propietario, ¿verdad? De ese inmueble. Ese es el efecto. Si se determina que a una igual, en el caso que les indicaba al inicio, si se determina una nulidad absoluta, el negocio inicial vuelve a su estado normal. Entonces, igual, acá en la simulación absoluta, si se determina que existió, entonces el negocio igual vuelve a su estado normal, no produce ningún efecto jurídico. Muy A bien, eso se gracias. refiere. Muy bien. Sigamos entonces con violencia. Por favor, tomar nota, también les voy a dictar ahí una definición. Violencia es la coacción física. Es la coacción física ejercida sobre un individuo. Es la coacción física ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar o no un negocio jurídico. Es la coacción física ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar o no un negocio jurídico. Ahora bien, en el artículo 1264 es donde se establece este tipo de vicio del consentimiento y regula, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Ahora bien, cuando menciona este artículo intimidación, es decir, que debe existir una amenaza inminente. ¿Algún ejemplo que ustedes puedan citar referente a este tipo de vicio del consentimiento? Este está un poquito más claro. ¿Cómo que se les ocurre a ustedes que en un caso práctico? Nadie de ustedes. ¿Podría Alguien, por repetir la ejemplo, pregunta? alguien, por ejemplo, llega a la casa de X persona y le dice, oye, quiero que me vendas tu casa. Pero mi casa no está en venta, le dice. Bueno, y se levanta la camisa y le enseña el arma, ¿verdad? Esa es una forma como le está haciendo violencia psicológica y coacción también, intimidación. Entonces, a base de esa fuerza, está exigiendo de que le venda su casa. Exacto. Y al precio que él diga, no que el otro que lo vaya a poner, ¿verdad? Sino que así de esa manera y fácil le quitan la casa a X persona. Así es. Y eso sí sucede, sucede todavía en algunas áreas rurales.
¿verdad? Escuché un caso ahora poco en el área del Oriente, ¿verdad? En donde personas involucradas al narcotráfico obligan, ¿verdad?, a la venta de las propiedades a algunas personas y no les pagan, ¿verdad?, la cantidad que debiesen recibir los propietarios por esa venta, ¿verdad? Entonces ahí sí es un vicio de la declaración de voluntad en donde se ejerce violencia o intimidación. Pues creo que con ese caso sí estamos como muy claros. En ese caso en particular, licenciada, la Ujú. persona tendría que demandar que anulen la venta. Sí, ahí tendría que promover la nulidad absoluta, ¿verdad? Pero muchas personas no lo hacen por el temor a su vida, a la de su familia, porque son amenazados. Entonces, en la práctica he visto algunos casos en los que las personas lo que hacen es huir de esos lugares. Se van de esos lugares y dejan sus propiedades. Digamos que en este caso el señor en cuestión, digamos el que vendió, al que lo obligaron a vender, se enterara que a él, que al que le vendió, lo mataron, él podría, en ese caso, pues ya declarar la nulidad, aunque él, bueno, si ya el otro está muerto, entonces ya que se anule eso, ¿va? Ujú. Bueno, si declararlo, ahí el caso sería como más amplio, ¿verdad? Porque si se registró el bien inmueble de acuerdo a la ley, ahí lo pasan a suceder ya la esposa o sus hijos, ¿verdad? Entonces lo que le corresponde al propietario inicial que fue víctima de este tipo de violencia es con pruebas demostrar que efectivamente así lo fue, ¿verdad? Si no, lo suceden los familiares. Son casos muy complejos en la práctica. Licenciada, disculpe, no va a presentar las diapositivas. Ay, mire, fíjese que no sé qué le pasa a mi compu, porque sí me sale la presentación acá, pero bueno, eran las mismas que teníamos el día de ayer, pero solo que llevaba una secuencia acá, pero vieran que no me deja mi compu, creo que mi señal está algo baja, pero no me permite. Bueno, entonces ahí finalizamos con el análisis del primer elemento esencial, que es con los elementos esenciales, que era entre uno de ellos el consentimiento, ¿verdad? Ahora, el segundo elemento esencial que es común a todos los contratos es la capacidad legal. Aquí ya solo voy a hacer algo breve porque ustedes ya vieron lo que es la capacidad legal. Y al respecto, el Código Civil establece en el artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Allí pueden escribir como epígrafe capacidad legal. Capacidad legal. Licenciada, perdón, ¿qué número de artículo dijo? Disculpe. 1254. Gracias. Capacidad legal para contratar. Ese es el
el fundamento legal de la capacidad legal para poder celebrar contratos. Y sabemos, ¿verdad?, que la legislación guatemalteca establece que se pueden celebrar contratos una vez tengan cumplidos los 18 años de edad, tal como lo establece el artículo. ¿Qué artículo es? El artículo 18, vamos a ver. 8. El artículo 8, que establece lo que es la capacidad. Bueno. Entonces, ya sabemos que el primer elemento esencial para poder celebrar un contrato es el consentimiento. El segundo elemento esencial para celebrar un contrato es la capacidad legal. El tercer elemento esencial que es común a todos los contratos es el objeto lícito. El objeto lícito. Y por favor, les voy a dictar también una definición de lo que es el objeto. El objeto del contrato es equivalente a la prestación, pues por un lado es equivalente, disculpe. ¿Cómo? Es equivalente, disculpe. Ajá, es equivalente a la prestación. El objeto del contrato es equivalente a la prestación. Por un lado, es el elemento corpóreo, coma, la sustancia, coma, la cosa, lo material, y por el otro es la conducta que en un momento determinado se exige al obligado y esa conducta siempre será de un dar, coma, un hacer o un no hacer. Repito, el objeto del contrato es equivalente a la prestación. Por un lado es el elemento corpóreo, la sustancia, la cosa, lo material, y por el otro es la conducta que en un momento determinado se exige al obligado y esa conducta siempre será un dar, un hacer o un no hacer. Eso lo encontramos regulado en el artículo 1319. Y ahí pueden escribir también de epígrafe objeto. 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y algo esencial que debemos tomar en cuenta para que ese objeto sea, pueda ser lícito. Primero, posible y determinado. Son 3 características que debe contener el objeto para que pueda ser un elemento esencial en un
contrato. Lícito, posible y determinado. Además, también recordemos que no solamente los objetos que podemos ver pueden ser, pueden considerarse como esencial para poder celebrar el contrato, ¿verdad? Me refiero a aquellos casos en los que no podemos ver todavía el objeto, ¿verdad? Y sí se puede celebrar el contrato. El caso típico de la cosecha. Contratos a futuro. Exacto. Puede ser el contrato futuro. Pero acá estamos analizando el objeto, ¿verdad? Entonces, ahí podemos celebrar ese tipo de contrato con la determinación de que vamos a recibir una determinada cosecha, ¿verdad? Ese también puede ser objeto. Perdón, licenciada, ¿qué dijo que le pusiéramos de epígrafe? En el 1319, ahí se regula el objeto. Gracias. Muy bien. Y por último, otro elemento esencial que es común a todos los contratos es la causa. La causa es otro elemento esencial. Y por favor, también les voy a dictar una definición ahí de lo que significa la causa. Es la justificación del acto. Es la justificación del acto por medio de una declaración de voluntad. Es la justificación del acto por medio de una declaración de voluntad de las partes para constreñir su voluntad. Es la justificación del acto por medio de una declaración de voluntad de las partes para constreñir su voluntad. Y recordamos lo que establece el artículo 1517, el cual establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, la causa en este sentido, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, la causa va a ser la manifestación de voluntad que ambos contratantes manifiesten para que se lleve a cabo ese negocio jurídico. Esa es la causa. Es la manifestación inicial que los contratantes expresan para que se lleve a cabo el negocio jurídico. Y por último, un elemento que igual para mí es muy esencial que debe contener un contrato es determinar la forma. Por favor, tomen nota de una definición de la forma. Es el medio por el cual se produce y exterioriza la declaración de la voluntad. Es el medio por el cual se produce y exterioriza la declaración de voluntad, de la voluntad. Entonces, ahí recordamos lo que analizamos en el artículo, vamos a ver,
A ver. (1574) la forma de los contratos. Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, que es el número 1, por documento privado, 2, por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. Son las formas en las que se puede celebrar un contrato. Aquí la única observación en este artículo que podría indicarles es, por ejemplo, en el numeral 2, por acta levantada ante el alcalde del lugar. Este es un artículo que sí está, bueno, sí está vigente, ¿verdad? Pero en la práctica ya no se da. Fíjense que anteriormente sí se daba mucho este tipo de casos, por ejemplo, en el interior de la República, ¿verdad? Cuando no había notario hábil en algún determinado municipio o aldea, las personas acudían con el alcalde del lugar a celebrar sus contratos. Uno de, quizás de los ejemplos que podemos citar ahí, es cuando se iniciaba la titulación supletoria. Ahí el acta, se acercaban los interesados, ¿verdad? Con el alcalde, y el alcalde levantaba ese tipo de acta. Ahora ya no. Realmente no he visto un caso, ¿verdad? Porque notarios, pues, ya vemos muchos en toda la República. Disculpe, ahí donde habla de por correspondencia, ¿a qué se refiere? Fíjese que este tipo de contratos, bueno, igual, por correspondencia, son, por ejemplo, aquellos contratos que se dan fuera del país. Entonces, le envían a usted este tipo de contratos. Pero ahora incluso estos ya no, este tipo de contratos ya no se dan. Licenciada, yo tengo un ejemplo de ese. Fíjese que ahorita en pandemia estuve trabajando para una empresa y me mandó su contrato, me mandó el contrato por correo y que lo firmara y lo reenviara. Entonces no sé si igual tiene validez, ¿verdad? Sí, tendría validez. ¿Y es de acá de Guatemala o es de otro país? No, sí es de acá de Guatemala. De acá de Guatemala. Pero Sí. no me hicieron ir a firmar. Sí, pues. Sí, ellos se han de haber fundamentado en este artículo, ¿verdad? Incluso acá podrían agregar también el de firma electrónica. Yo creo también, licenciado, que hay una ley que ya autoriza incluso las notificaciones electrónicas. No estoy muy seguro, pero Sí. Bueno, estoy seguro, pero Hay a la un vez no decreto. estoy seguro. Permítame, creo que tengo acá anotado ese decreto de firma electrónica para dárselos. Es en el 1574. Electrónicos. ¿Dónde tengo esto anotado? Ya hay un decreto sobre este tipo de contrato. Creo que una compañera lo envió, solo verifique si es ese en el grupo en el chat de la llamada.
Vamos a ver. 14/2018. Yo creo que es ese, pero vamos a ver. Quiero estar 100% segura, pero no tengo, no encuentro acá, fíjense. No encuentro mi anotación. Bueno, si no, vamos a dejar eso pendiente, pero por favor agréguenme ahí en otra forma de los contratos que sería electrónico. Y esos serían los elementos esenciales comunes a todos los contratos. Primero dijimos el consentimiento. La declaración de el consentimiento. La capacidad legal, el objeto lícito, la causa y la forma. Esos son elementos esenciales que no deben de faltar en un contrato. Disculpe, licenciada, no sé si me podría repetir el artículo de la forma. Gracias. 1574. Gracias. Bueno. Sí, ahorita decía consentimiento, la capacidad legal. Ajá, consentimiento, capacidad legal, objeto lícito, la causa y la forma. 5 elementos esenciales comunes a todos los contratos. Licenciada, con respecto a la causa, cuando dice que es la justificación del acto por medio de la declaración de voluntad de las partes para constreñir su voluntad. En el caso del artículo 1790, cuando dice constreñir su voluntad, es que la obliga tanto al vendedor a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Así es. Señorita, con una pregunta, licenciada. Disculpe, si digamos, por ejemplo, quieren mandar un mandato de los Estados Unidos para Guatemala, y es un contrato con representación y con una cláusula especial, donde se vende donde se le va a dar la capacidad, digamos, se le va a dar al mandatario, se le va a poner para que pueda vender un bien inmueble, solo vender a X o Y persona, a una persona, por ejemplo, decirle Vicente Argüello. Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, se dan ese tipo todavía de contratos en el extranjero que viniesen por medio de correspondencia. Ese es un mandato. Sí, fíjese que en la práctica, por ejemplo, lo que se hace en este tipo de mandato es que se celebra, por ejemplo, ante un notario allá en el extranjero. ¿Verdad? Entonces, y depende del tipo, ¿verdad?, de mandato que usted desea celebrar. ¿Cuál es el fin de ese mandato? Pues es vender un bien inmueble, ¿verdad? Ahora bien, yo estaba leyendo que para ver de que una persona sea capaz, digamos, de ser mandataria, tiene que ser
familiar lejano del mandante, aunque sea de tercer o cuarto grado, no sé. O bien Sí, que sea un notario, sí, o es puede lo ser cualquier persona. recomendable. Fíjese que, por ejemplo, en los casos que he llevado de mandatos, ya sea con cláusula especial o, por ejemplo, judicial, en los casos de divorcio, en mi caso me han nombrado a mí como abogada el poder representarlos a ellos. Ah, bueno. Pero ya Ajá, ese mandato tendría que estar aquí a protocolo, ¿verdad? sí, sí, Sí. tiene que protocolizarse acá para que surta Pero sus ya no lo haría efectos, el ¿verdad? abogado que recibió eso, sino que lo tendría que ser Sí, tiene que otro ser notario, otro. ¿no? Sí, Y ahí tiene que celebrar la ser. escritura aparte con la persona que se le vende la cosa, el bien Sí, inmueble. como le digo, depende ajá, porque si es para venta, sí es un mandato con cláusula especial, ¿verdad? Para Sí. enajenar, hipotecar, eso es con cláusula especial. Una vez se celebre el mandato, ya deja de surtir efectos. Ahí finaliza. Igual en el mandato judicial, por ejemplo, que es para celebrar únicamente el divorcio, solamente ese sería su fin, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Ahí vamos a ir analizando todos estos tipos de contrato cuando iniciemos con las exposiciones. La otra semana iniciamos con promesa y opción y específicamente el mandato. Vamos a ver. Lick, con una consulta, ya que está Grupo mencionando 1 y las 2. exposiciones. Ajá. La Grupo 2 es minuta. mandato, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, grupo 2, Marvin. Cuénteme cuál era su duda referente a las Ok. exposiciones. Las minutas necesita que los contratos o la minuta del contrato lleve nombre, o podemos dejar los espacios en blanco de los nombres, DPIs, domicilios, número de escritura. No, lo más real posible, ¿verdad? Por Ok, favor, pueden agregar un nombre ficticio, datos ficticios. perfecto. Ujú, por favor. Muy amable. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda referente a eso? Sí. Porque ya el día lunes iniciamos con la exposición. Una preguntita de Super League. Ajá, Yo estaba un poquito confundido porque empecé a investigar sobre los impuestos de contrato de impuestos y me encontré que eran contratos entre vivos, o sea, donaciones entre vivos, disculpe. donación entre vivos, ajá. Sí. Pero me encontré con que muy escueta ¿cómo se llama? La respuesta. Me encontré con que solo era, lo vi en el 431, en el decreto 431, en ese decreto, y lo vi también en la ley del IVA. Ajá, También muy escueto, le digo yo, porque solo se está marcando que en 1992 fue creado, digamos, fue derogado ese 431 y se le dio vida al pago del IVA para todos. Porque aquí tiene una gran lista. Habrán algunos que se salen del contexto, me imagino yo, pero para todos es que todos tienen que pagar el IVA y la demás papelería que esté en uso o algunos otros tipos de impuestos, ¿verdad? Como es el UCI, hablando de bienes inmuebles, como es el UCI, impuestos sobre la renta, y etcétera. ujú. No sé si estaré bien o habrá algún otro tipo, digamos, de impuesto que marque a cada uno de estos bienes inmuebles y que yo no lo haya podido ver o no haya dado con los documentos o le busqué. Bueno, yo le aconsejo que pueda verificar, ahorita le digo exactamente.
Ahorita le digo exactamente, vamos a ver. Siempre es en la ley del impuesto del valor agregado, 2792, que es en el artículo 3. En el artículo 3. Ahí establece los que están afectos al 12%. Específicamente en el numeral 9. Ese sería su fundamento. Ok, muchas gracias, señor. Bueno, para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda referente a la exposición? Le robé el tiempo al licenciado Alejandro, que hasta la siguiente semana va a continuar. ¿Alguien más que tenga alguna duda referente al trabajo? Si no, el día de hoy vamos a dejarlo por acá. Y el día lunes ya les indiqué que los primeros 3 grupos que deben de estar preparados. El día sábado voy a habilitar en la plataforma de Classroom para que todos los coordinadores puedan subir su trabajo. La semana pasada les pregunté si había alguien pendiente de asignación de grupo. Me imagino que ya todos están asignados porque ya la mayoría ya va bien encaminado en el desarrollo de sus temas. Entonces, permítanme. No me crean, paso la asistencia, pero ya sé quiénes son los que siempre están acá conmigo participando. Ahorita le doy a ver asistencia. Bueno. Ahí estamos. Entonces, siempre es un gusto poder estar con ustedes, compañeros. Me alegro mucho que se encuentren bien, ¿verdad? Y me alegro siempre de saludarlos por este medio. A los que siempre encienden su cámara, les agradezco. Y primero Dios, nos vemos la otra semana. Si van a viajar en estos días, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Las lluvias han estado muy intensas y el día de mañana va a ser una locura en la ciudad, pero hay que tener mucho cuidado. Que Dios los bendiga y estamos ahí siempre en comunicación. Feliz noche. Igualmente, señor. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Nete.